Ahí está. No está. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos ya dando inicio a nuestro estudio de esta noche. Vamos a iniciar ya ya estamos iniciando. Los saludo a todos y cada uno de ustedes en esta noche para ver la lección 15 y la lección 16 de la vida de Cristo. Ya hemos iniciado la grabación, así que pues vamos a inclinar, hermanos, nuestros rostros en son de reverencia para ir a Dios, hermanos, en oración, y iniciamos entonces, ¿verdad? En la página número 60, la que tengo yo, en la cual ahí continuamos con esta lección número 15, la vida de Cristo. Vamos a ir a Dios en oración. Sagrado Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta hora de la noche, nuestro Dios, le damos las gracias porque nos permite una vez más el poder estar aquí en esta noche y el poder, nuestro Dios, meditar en su palabra, sea con cada uno de nuestros hermanos que en esta noche también nuestro Dios se han conectado y juntos estudiaremos su palabra. Sea también con su servidor nuestro Dios, denme las palabras fáciles, sencillas, para que juntos nuestro Dios aprendamos de este mensaje. Pues todos se lo agradecemos y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues, muy bien, hermanos, la lección es la número 15, ¿verdad? De la vida de Cristo. Vamos a estar hablando aquí, hermanos, acerca del periodo de pasión, dice ahí número 3. Y bueno, pues tenemos, hermanos, una introducción para esta clase. La introducción es que dice así, hermanos, ya estamos en los 8 días que cambiaron al mundo, y de un domingo a otro, la última semana de la vida de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Ya hemos estudiado el domingo en que entra a la ciudad con gran pompa, grandeza, montando un pollino de asna. Y pues, hermanos, la palabra clave de esto fue gloria, hermanos. Gloria fue el énfasis de ese día. Entonces, el lunes lo vimos regresar a la ciudad porque había visto la corrupción del templo, hermanos, el día anterior. Regresa a limpiar el templo de toda la mercancía, de toda la corrupción, hermanos, que tenían, de la cual el templo, la casa de Dios, le habían hecho una cueva de ladrones. Y bueno, pues en el trayecto, hermanos, en el camino, él ve una higuera que prometía tener fruto porque estaba llena de hojas. Y bueno, pues se dice, hermanos, que en aquellas regiones del mundo aún ahora las higueras dan el fruto, hermanos, antes de las hojitas, hermanos. No era el tiempo del fruto, pero prometía tener. Así que Jesús fue para ver si hallaba fruto, pero no encontró nada. Así que la maldice diciendo, de ahora en adelante no se hallará fruto en ti. Este árbol, hermanos, este árbol, ¿verdad? Esta higuera, pues simboliza al pueblo de Israel, el cual prometía tener fruto, hermanos, de Dios en sus ramas por medio de guardar la ley y las buenas obras, pero pues Dios fue y no encontró absolutamente nada, solo hojas, no halló fruto, hermanos, no halló. Entonces, el lunes fue al templo, lo limpió, echó a los cambistas, hermanos, a los vendedores de bueyes, a los vendedores de palomas, los echa, hermanos, del templo y todo lo que se relacionaba con la oración y el servicio a las naciones vecinas. Así que el martes, hermanos, por la mañana despertó sabiendo que sería un largo día, un día, hermanos, difícil. Entonces, continuando, hermanos, con esta lección que ya estamos iniciando, hermanos, ya a las 8 ya casi de la noche y media. Vamos a pasarnos ya, hermanos, directamente, hermanos, a la siguiente página. Nos pasamos a la siguiente página y allí, hermanos, pues hay dice el avance, ¿verdad? Lo que hemos tenido, hermanos, hasta este momento. Ya hemos visto, hermanos, allí, ¿verdad? Se ve el periodo de pasión, domingo, gloria, la entrada triunfal, de regreso a Betania para pasar la noche. Todos lo vimos lunes, un día de poder, y ahí se ve la maldición de la higuera estéril y el significado, pues Israel está ahora condenado. Luego vemos una segunda purificación del templo y eso significa, hermanos, que Jesús es el juez de Israel, regresa a Betania para pasar la noche. Vemos el martes controversia, hasta es lo que hemos avanzado, el hallazgo, hermanos, de la higuera estéril y bueno, pues
Dice ahí la fe todo lo hace posible. Los griegos también lo estudiamos, buscaron a Jesús, hermanos, y pues es tiempo, ¿verdad?, de que Él vaya a la cruz. El miércoles es un retiro, el miércoles no se hace nada, no se relata nada, quizás haya sido un día de retiro con dice con los amigos, o sea, con los discípulos. El jueves, hermanos, pues hay un compañerismo y se ve ahí la fiesta de la Pascua, la configuración de la Cena del Señor, la última conversación de los apóstoles, la gran oración sacerdotal, hermano, que se registra en Juan 17, y la agonía en el Getsemaní. Entonces, aquí, hermanos, en lo que vamos a estar viendo ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de que la autoridad, hermanos, de Cristo es desafiada. Entonces, esto, hermanos, lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo número 21, hermanos. La autoridad de Cristo es desafiada, hermanos, con una pregunta, hermanos, una pregunta desafiante, comenzando en el capítulo 21, en el verso 23, hermanos, al 27. Dice, ahí voy a darle lectura, hermanos. Dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahí, hermanos, entonces podemos ver, ¿verdad?, una pregunta desafiante: ¿con qué autoridad? Entonces, el motivo oculto, hermanos, se enfrenta a un dilema. Entonces, aquí hay una trampa, hermanos, que le forzaría a negar ya sea la ley mosaica o la ley romana, hermanos. Entonces, estos hombres siempre, hermanos, siempre aquí los vemos, hermanos, buscando, ¿verdad?, el momento para poder, hermanos, acusar a Jesús, hermanos, de algo, buscando todo el momento, hermanos, todo el momento, y yendo hacia Él para poderle, hermanos, encontrar algo. Se le expondrá como hipócrita o como pecador ante el pueblo, hermanos. Entonces Él les responde, hermanos, la respuesta que Él les da es una respuesta, hermanos, magistral, hermanos. ¿Cómo le responde al Sanedrín, hermanos, sobre la autoridad? Entonces, su pregunta al Sanedrín que Él les hace: el bautismo de Juan, ¿del cielo es de los hombres? Y vemos ahí, hermanos, estos hipócritas, se ve el silencio de la hipocresía. Entonces no quisieron responderle. Ellos se hicieron, hermanos, el que no sabían. Dijeron: no sabemos, no sabemos. Entonces ahí, hermanos, se ve claramente, hermanos, que ellos no pudieron, hermanos, responderle al maestro. No pudieron responderle, y al último, hermanos, con esa frase se hacen, hermanos, como ignorantes. Entonces, en Lucas capítulo 20, hermanos, verso 20 al 26, hermanos, ahora sí vamos a pedirles por ahí, hermanos, o pedirles que alguien, ¿verdad?, me apoye con la lectura. Lucas 20, hermanos, al 26. Son poquitos, hermanos, poquitos versículos. Algunos de ustedes, hermano. Amén, hermano. Y Sí. acechándole, enviaron espías que se simulasen juntos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Amén, hermano. Amén. Aquí, hermanos, otra vez, hermanos, aquí vemos, seguimos viendo, hermanos, la hipocresía, ¿verdad? De las palabras de estas personas, de los fariseos, hermanos. Pero ellos, hermanos, dudaban, o más bien ignoraban la omnisciencia, hermanos, de Dios, hermanos. Ellos la ignoraban. Él sabía quién en verdad eran ellos. Así que hay una conspiración de los fariseos y los herodianos y le hacen esa pregunta: ¿es lícito pagar tributo a César? Y la respuesta de Jesús, hermanos, es una pregunta, hermanos, enfática: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, los impuestos son de Dios. Y dice allí en las notas, los diezmos son de Dios. Entonces, lo que ellos, hermanos, aquí, ¿verdad? Están otra vez haciendo es el poderle, hermanos, el poderle sorprender en alguna palabra o algo, hermano, algo lo querían otra vez, hermano, agarrar en algo, pues para poderlo, hermanos, como dice ahí, para poderle prender, para poderlo entregar a la autoridad del gobernador. Ellos se creían muy listos, se creían muy astutos, pero otra vez, hermanos, como les decía, ¿verdad? Ellos siguen, en el verso 23, siguen ignorando que Jesús es omnisciente. Él, hermanos, sabía, ¿verdad? Lo que estos hombres, hermanos, estaban pretendiendo hacer. Entonces, ahí, hermanos, hay una pregunta que otra vez se le hace, hermanos, con respecto a la resurrección. En el capítulo 20, hermanos, ahí donde estábamos, donde leyó nuestro hermano, pero ahora el 27, hermanos, el 27 en adelante, donde dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que a su hermano se case con ella, y levantando descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y así el segundo, bueno, y hasta que por fin me lo concluye. Esto le leímos más la vez pasada, pero esta es una pregunta en cuanto a la resurrección para provocarnos. Es una pregunta nos provocada por la incredulidad. Los saduceos como partido no creían en la resurrección, hermanos, y también algunos pues, no creen, hermanos, tampoco hay, hermanos. Recordemos, ¿verdad? Algunos se hacen la misma pregunta, hermanos, como se hace allá en Pedro, que ellos ignoran, hermanos, ignoran que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y algunos dicen: no, pues, ¿desde cuándo que murieron y los antepasados y ni siquiera han resucitado? Y algunos, hermanos, todavía están como estos saduceos, hermanos. Los saduceos reaccionaban contra la idea de una resurrección física. Entonces, el cuerpo será resucitado, cambiado, incorruptible e inmortal, hermanos. Nos lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, no el cuerpo viejo, gastado y cansado. El caso, hermanos, lo prueba presentado por los saduceos. El caso hablan acerca de una mujer que había sido esposa de 7 hermanos y uno después del otro. El dilema que ellos se hacían y que ellos preguntaban: ¿de cuál de los 7 será esposa, ya que todas lo tuvieron? Y la respuesta, hermanos, de Jesús a la pregunta les dice, ¿verdad? Aquí que es una pregunta de ignorancia. Ustedes ignoran dos cosas: ignoran de la Biblia y eran ignorantes del poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras e ignoran el poder de Dios. Les da, hermanos, aquí una contestación muy sabia. En el cielo no existen los deseos y apetitos humanos sexuales y físicos. Y vemos aquí, hermanos, que en estos pasajes se dice: seremos como los ángeles del cielo. El cuerpo será diferente en la resurrección. Y una revelación, hermanos, profunda que vemos aquí: Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, según ahí en el verso número 6, hermanos. Y esto demuestra que ellos están vivos. Y la ignorancia, hermanos, de estas personas aquí es exhibida. La respuesta, hermanos, de los saduceos: se admiraban y nadie osaba hacerle más preguntas, hermanos, solo los saduceos. Entonces,
hay otra pregunta, hermanos, que se hace ahí sobre el gran mandamiento. Entonces vamos a dejarle lugar ahora sí, hermanos, a algunos de ustedes que ahí, hermano, haga el favor de leer Marcos capítulo 12, verso 28, hermanos, al 34. Mateo, Amén, Marcos hermano. 12. Yo lo leo. Sí, sí. Dice la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén, hermano. Ujú. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, otra vez, hermanos, bueno, hay un pasaje paralelo que habla del mismo asunto, hermanos, en Mateo 22. Es un pasaje paralelo, hermanos. También se podría leer un poquito más adelante, pero hablan de lo mismo. Entonces, aquí hay un motivo, hermanos. El motivo detrás de esta pregunta es hacer caer a Jesús y desacreditarlo. Estos hombres, hermanos, estaban buscando pues otra vez, hermanos, la manera, buscaban la manera, hermanos, de preguntarle, pero para hacerlo caer, para desacreditar lo que él decía. Y la respuesta de Jesús, hermanos, él les dice aquí amor, amor a Dios y al prójimo. Entonces, él le responde, le dice, ama a Dios con todo tu corazón, y esto incluye emociones, lo cual implica un amor sincero. Ama a Dios con toda tu alma, implica espiritualidad, lo que implica un amor emocional. Ama a Dios con toda tu mente, o sea, el intelecto, un amor inteligente. Ama a Dios con todas tus fuerzas, implica habilidad, más un amor energético. Entonces hay una respuesta aquí, la respuesta del intérprete de la ley, le dice, has contestado bien. Entonces, pues la evaluación sorprendente que Jesús hace del intérprete dice, no estás lejos del reino de Dios. Entonces, según aquí, hermanos, se pueden ver las características del que estaba preguntando. Tenía un espíritu honesto, tenía una inteligencia espiritual, buscaba y tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía un corazón dócil, un sentido de la necesidad, odiaba el error y el pecado, tenía alta estima para las cosas santas de Dios. Entonces, ahí en Mateo, hermanos, capítulo 22, ahí en Mateo capítulo 22, hay una pregunta, ¿verdad? Una pregunta de la que nadie osaba decir. Y aquí en Mateo capítulo 22, verso 41, Jesús les va a preguntar, hermanos, y les dice, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, aquí hay la primera pregunta de Jesús, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es el hijo? Y la respuesta de ellos que le dieron es hijo de David. Y una segunda pregunta también de Jesús, pues si David lo llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Y desde allí, hermanos, se dice que nadie osaba preguntarle más. Se les cerraron, hermanos, sus argumentos, hermanos, a estos hombres, tanto que le estaban buscando. Y bueno, algunos
algunos hermanos iban a él, como en el caso de Nicodemo, hermanos, ¿verdad? Con un corazón sincero y dispuesto a la obediencia. Pero había hermanos de todo. Otros iban, hermanos, con el fin de tentarlo, con el fin, hermanos, de ponerlo mal delante, hermanos, de las personas, delante del gobierno, para que lo mataran, hermanos, porque todo esto, ¿verdad? Pues estaba dando contra, hermanos, a sus intereses de ellos. Tenían solamente, hermanos, la ley la tenían nada más, hermanos, de sus labios para afuera, pero realmente muchos de ellos no la tenían en su corazón, porque, hermanos, no hacían lo que decía la palabra de nuestro Dios, hermanos. Entonces, ya lo vimos en Mateo 15, donde Él les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo Él, hermanos, podía ver la condición del corazón de ellos? Lejos, hermanos, de las enseñanzas de Jesús. Entonces, muy bien, hermanos, pasemos, entonces es algo corto aquí, pasemos a la lección 16, hermanos. Pasemos a la lección 16 de la vida de Cristo. Y bueno, pues aquí ya, hermanos, como nos dice, esta ya es la última semana. La última semana, hermanos, de la vida de Cristo. Y estamos estudiando lo que ha de pasar de domingo a domingo. Se le ha llamado los 8 días que cambiaron al mundo. Durante el primero, hermanos, de esos días, pues entra triunfal en la ciudad y muestra su gloria. El segundo día, hermanos, el lunes entra en la ciudad, limpia el templo, habiendo maldecido a la higuera y mostrando su poder. El tercer día va a la ciudad para tener una discusión con toda su oposición y los que se oponen a su enseñanza. Y este, hermanos, es el tiempo de controversia en el cual muestra su sabiduría. Vio la higuera estéril, discute con el Sanedrín sobre su autoridad, discute con los herodianos y fariseos acerca del pago de los tributos, que lo acabamos de ver, con los saduceos también ahorita acerca de la resurrección de los muertos, con los fariseos por medio de un intérprete de la ley acerca de cuál es el gran mandamiento, y luego les hace una pregunta que los deja callados. Les pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Vea usted, hermanos, y veamos que el cristianismo no solo es religión. ¿Qué es el cristianismo? El ser cristiano, hermanos, ¿qué es ser cristiano? Es una relación, hermanos, es una nueva relación, es un estilo, hermanos, de vida, es una relación con Dios y es un estilo de vida centrado y honrado en seguir al Maestro, en seguir a Cristo. Y eso es lo que debemos entender. Y es por eso, hermanos, que Jesús hace esta pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? Ahora, hermanos, Él está listo a entrar por última vez a Jerusalén. Y mientras mira, hermanos, hacia una de las montañas cercanas, por sobre la gente que se sienta en su incredulidad, hermanos, mientras ellos andan en su legalismo, mientras ellos están adorando, hermanos, en un estilo vacío, Jesús, hermanos, Él llora, hermanos. Él llora porque Él, hermanos, ve, ¿verdad?, la destrucción que venía sobre la ciudad de Jerusalén. Aquí vamos a aprender, hermanos, aprenderá que generalmente los fariseos eran muy tradicionalistas. Ellos estaban atados tanto por la palabra, más bien atados tanto por la palabra de Dios como por sus tradiciones que le habían añadido. Ese es el problema que ellos tenían. Habían hecho, hermanos, una grande añadidura. Vamos a examinar 3 falsos conceptos concernientes a la religión practicada por los fariseos en general. Vamos a leer y vamos a escuchar una discusión de Jesús y su denuncia, hermanos, de la actuación de los fariseos en relación con Dios y el pueblo. Llorará con Jesús sobre la ciudad incrédula y oirá el juicio que pronunciará, hermanos, sobre ella, el Mesías, sobre la ciudad de Jerusalén. Pasemos, hermanos, pasemos a las siguiente hojita y miremos allí, hermanos, un resumen de lo que hemos visto y avance. Domingo, como dice ahí en el inciso A, gloria. Lunes, poder. Y martes, controversia. Y se ven algunas cosas.
el hallazgo de la higuera estéril, la respuesta al Sanedrín, la respuesta a los fariseos y herodianos, la respuesta a los saduceos, la respuesta a los fariseos y la pregunta silenciadora. Ahora vamos a ver ahí es un poquito más sobre Jerusalén. Entonces, ahí, hermanos, nosotros podemos, como dice la hojita, nosotros podemos, hermanos, conocer, hermanos, el carácter, hermanos, de los fariseos, hermanos, en general. Alguien dice, hermanos, que la palabra carácter viene de la palabra cara, ¿verdad? Carácter viene de la palabra cara, que cuando alguien, hermanos, pues ve a una persona, pues su cara, hermanos, su cara a veces dice si es una persona que viene feliz, contenta, emocionada o triste o a lo mejor tal vez hasta enojada, hermanos. Entonces, por ahí, bueno, carácter viene de cara. Entonces, vamos a ver aquí el carácter, hermanos, de los fariseos en general. Y ha habido, hermanos, ha habido un malentendido, hermanos, en cuanto al carácter de los fariseos. No todos eran hipócritas, hermanos. No todos eran hipócritas. La mayoría de estos hombres, hermanos, de los fariseos, eran hombres de negocios de clase media. La mayoría, hermanos, de ellos eran hombres sinceros, en búsqueda de la verdad y la santidad. Separados, hermanos, claro, de los gentiles, de los judíos impuros que no practicaban la ley, de los publicanos y pecadores y de cualquiera que se oponía a la tradición, hermanos. Ahí lo tenemos el ejemplo de Nicodemo, José de Arimatea. Pero algunos, hermanos fariseos, usaban la religión para promover su persona y su ganancia personal, hermanos. Es lo que algunos, ¿verdad? Estaban haciendo, pero no todos, hermanos, no todos eran malos. Es como si ustedes ya han estudiado, hermanos, el Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan, eh, el reino, hermanos, el reino del norte tuvo, hermanos, 19 reyes, si no me equivoco, y todos, hermanos, malos. En cambio, el reino del sur, no todos fueron malos, son como 20 reyes, pero no todos fueron malos. Así lo mismo, hermanos, con estas personas. Eran muy tradicionalistas, hermanos. Otra cosa que nosotros conocemos de ellos o que podemos saber es que eran muy tradicionalistas. Estaban tan atados por la ley de Dios, estaban tan atados también por las tradiciones que, hermanos, habían añadido a la ley. Había como cerca de 6,000 fariseos solamente. Era el partido, hermanos, minoritario de Israel. Ellos, hermanos, eran los más religiosos, los más atados por la ley y oprimidos, hermanos, por la tradición. Yo tengo conocimiento, hermanos, que había 7 clases, hermanos, de fariseos. Y unos de estos fariseos les llamaban las cabezas rajadas, porque ellos, hermanos, cuando iban por la calle, bueno, ellos no podían ver, bueno, no podían ver, hermanos, y ustedes saben cómo en aquel tiempo no bueno, como hoy, las mujeres andaban con un velo y tapadas. Entonces, ellos cuando se encontraban a una de ellas, no querían, hermano, ni siquiera que pasaran cerquita, ni siquiera el olor. Entonces, ellos iban, hermanos, iban caminando agachados, iban y pegaban, hermanos, a su frente con alguna pared o algún árbol, se rajaban su frente, por eso le decían por ahí los fariseos cabezas rajadas. Entonces, Jesús, hermanos, quiere explicar esto antes de pronunciar los ayes sobre estos fariseos hipócritas que dicen, hermanos, y no hacen. La Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 23, que vamos a continuación a ver, nos habla ahí, hermanos, la característica de los fariseos, hermanos, hipócritas. Vamos a dar lectura, hermanos. Mateo capítulo 23, los primeros 3 versículos para ir viendo, hermanos, el carácter de los fariseos hipócritas allí en Mateo capítulo 23. Así que si a algunos hermanos les gustó de apoyar con Amén, hermano. la lectura de los 3 versos. Amén, hermano. Yo lo leo. Dice la palabra de Dios. Jesús Sí. acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis,
tratadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sigo, hermano, o los primeros tres? Muy Sí, hasta ahí, hermano, hasta allí. Muy bien. Fíjense, hermanos, aquí podemos ver en estos tres versículos que ha leído nuestro hermano, cómo ellos tenían un concepto o un falso concepto de la justicia. Asumían, hermano, la autoridad, no la tenían, pero la asumían. Se sentaban ellos con mucha autoridad, hermanos, usurpadores, hermanos, de la autoridad. Una justicia que ellos no la practicaban, la enseñaban, pero no la llevaban a cabo, no la practicaban, hermanos. Y nosotros ya vimos, hermanos, en Hechos, capítulo 1, hermanos, que Jesús primero hacía y luego enseñaba. Eso es lo que hacía Jesús. Él primero hacía y luego enseñaba. Pero hoy se hace todo lo contrario, hermanos. Hoy primero se quiere Hoy primero se enseña y luego se hace. Entonces, ellos tenían una justicia no entendida. Enseñaban que la observación externa de la ley era igual a la justicia. Enseñaban a juzgar por su estilo de vida, que la justicia era observancia externa en vez de la fe interna. Tenían, hermanos, estos hombres, como dice el verso 4, un falso, hermanos, concepto del ministerio, hermanos, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, atan cargas pesadas. O sea, hermanos, pusieron las cargas de interpretaciones tradicionales sobre el pueblo, pero no hacían nada para ayudar a la gente, para aún llevar la carga que estas tradiciones, hermanos, imponían. Ellos estaban imponiendo, hermanos, su propia ley, su propia enseñanza, un concepto legislativo del ministerio, lo entendían cómo proporcionar leyes al pueblo y añadían a sus cargas, hermanos, ponían cargas pesadas sobre el pueblo, proclamaban pues leyes acerca de lo que el pueblo debía hacer, pero ellos no lo hacían, hermano. Inclusive, hermanos, hasta les pedían que, si lo vamos a leer creo un poco más adelante, ¿verdad? Enseñaban al pueblo hasta diezmar, hermanos, el comino y el eneldo, hermanos, algo que la ley no les pedía. Y ellos, hermanos, hasta ahí, hermanos, estaban llegando, hermanos, hablaban el discurso, pero no andaban en el camino, hermano. Pues no se puede seguir, hermanos, a quienes solo hablan porque no van a ninguna parte, ¿verdad? Se platica, hermanos, acerca de un líder, ¿verdad? Se platica, hermanos, acerca de un líder, hermanos, que estaba liderando, hermanos, a ciertas personas, ¿verdad? Que estaban en una carrera, atletismo, llegó a un pueblito y les preguntó a alguien por ahí, oigan, ¿no han visto pasar a tales personas? Y le dijeron, sí, hacen como media hora que pasaron por aquí. Y les dijo, ah, bueno, muchas gracias, dice, porque yo soy el líder. Dice, en lugar de ir adelante, él iba atrás, hermanos. Entonces, así, hermanos, estas personas, hermanos, solamente hablaban, ¿verdad? Pero no iban a ninguna parte. Entonces, el cristianismo, como lo vimos, hermanos, en una definición, no solo es una religión, es un camino. Ellos les gustaba mandar, hermanos, pero no participaban. Ellos eran dictadores, hipócritas, pero no líderes espirituales. Dice ahí, hermanos, el verso 4 dice lo que bueno, lo leí yo, dice, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, los siguientes versos, hermanos, que vamos a ver, hermanos, a continuación, versos 5, hermanos, y verso 6, hermano. Ahí en el verso 5 y verso Amén, 6. hermano. Dice la palabra de Dios 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas.
Amén. Fíjense, hermano, ensanchan sus filacterias. Se dice, hermanos, que el texto en las filacterias, hermanos, eran Éxodo 13, 2 al 11, Éxodo 13, 11 al 16, y Deuteronomio 6, 4 al 9, y Deuteronomio 11, hermanos, 13 al 21. Los fariseos, hermanos, los ponían en la frente, las filacterias, y en la mano izquierda, cerca del corazón. Las filacterias, hermanos, venían a ser como una especie de amuletos, hermanos. En griego, filacteria significa un objeto que protege, ¿sí? Eso es lo que significa en griego filacteria, un objeto que protege. Y ellos, hermanos, pensaban que poseían casi, hermanos, un efecto mágico. Fíjense hasta dónde ellos llegaban. Traer para ellos esa filacteria y traer esos, pues bueno, ellos pensaban así, su pensamiento, su razonamiento era que poseía casi como un efecto mágico. Hoy, hermanos, en la actualidad, algunos religiosos, copiando, hermanos, a estos hombres, utilizan también por ahí, hermanos, muchas de esas cosas, amuletos. Es bien sabido, hermanos, que hay quienes les utilizan, hermanos, una cruz aquí, ¿verdad? En su pecho, hermanos. Y es bien visto, hermanos, en las películas, hermanos, antiguas, que la cruz, hermanos, según para ellos tiene como, no sé, como un significado mágico, hermanos, porque en la transmisión de eso, hermanos, se ve que cuando venían, según ellos, ¿verdad? Venían enfrente como una persona, ¿verdad? No sé, algo feo, hermanos, ¿verdad? O un vampiro, entonces ellos toman esa cruz y nada más se la presentan y se revuelca y no se puede acercar. Bueno, de ahí, hermanos, pues algunos han tomado, hermanos, dice, copiándole a estas personas algunas cosas, hermanos, para cargarlas, que decir, esto me protege, hermano, como si fuera algo mágico. Ellos, dice aquí, ¿verdad?, que alargan sus filacterias. Dios, hermanos, ¿verdad?, ordenó a los hijos de Israel que se hicieran, hermanos, pues, franjas, hermanos, en los bordes de su vestido, rematadas, hermanos, en un color azul o color celeste que les sirviera, hermanos, de flecos, y recordarles, hermanos, los mandamientos de Dios y de que eran el pueblo de Dios. Pero los fariseos, hermanos, no se contentaban con llevar franjas de la misma largura, hermanos, que los demás. Las alargaban, hermanos, para parecer más religiosos que los demás, hermanos. Fíjense lo que ellos estaban haciendo. Las alargaban, las hacían, hermanos, más grandes, pues para que la gente los viera y que la gente los alabara, la gente los aplaudiera, o que la gente se sorprendiera con, órale, qué religioso, estos sí son religiosos, estos sí llevan la religión como debe de hacer. Ellos así, hermanos, lo estaban haciendo. Entonces, por eso, hermanos, ellos tenían un falso concepto de la grandeza. Buscaban el reconocimiento, dice el 5, hermanos, y la grandeza. Buscaban, hermanos, la exaltación, ¿verdad? Y eso es lo que se ve en el verso 6, hermanos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Les gustaba, hermanos, estar, ¿verdad? Mero adelante, adelante, para ser vistos, para ser reconocidos, hermanos. Y hoy, hermanos, en nuestras congregaciones, yo quiero pensar que si ustedes están de acuerdo aquí conmigo, ¿verdad? Bueno, hoy los hermanos que se congregan, bueno, pues este es un pasaje aquí, hermanos, que les deberían de aprender de perdido esto aquí a los fariseos, ¿no? El sentarse menos adelante, hermanos, porque hoy, yo no sé si allá les sucede a ustedes, pero aquí también pasa, casi la mayoría están sentados mero atrás, hermanos. Y las bancas de adelante, como siempre, solas, ¿verdad? Solas. Yo les he dicho en alguna ocasión, hermanos, voy a cambiar el púlpito atrás y todos se dan la vuelta. Para los que están mero atrás, pues queden mero adelante, hermano. Pero no sé si funciona, a lo mejor se van a volver a ir hacia las bancas de atrás. Entonces, allí, hermanos, el verso
Número 7, hermano, que me está ahí apoyando con la lectura ahí de favor, 7 al 10, hermano. Amén, hermano. Dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ahí, amén, hermano, sigo Muy, más. sí, ahí está bien el 7, hermano. Entonces, ellos, hermanos, les gustaba ponerse en los lugares públicos, hermanos, para que las personas los miraran, hermanos, cómo hacían tanto, hermanos, tanto, pues puedo decir, hermanos, show, hermanos, en cuanto a un saludo. Y esta palabra, hermanos, que les gustaba que les llamaran rabí, bueno, pues esta palabra rabí es una palabra hebrea, que el equivalente, hermanos, es equivalente a doctor. Y esta palabra, hermanos, rabí, etimológicamente indica superioridad, hermanos. Algo así, hermanos, como el latín magister, hermanos, que viene de magies. Entonces, a ellos les gustaba eso, hermanos. Les gustaba, ¿verdad? Que las personas los miraran, hermanos, como Her- los superiores. Hermano Sí, Margarito, daban. Sí, sí, hermano. una consulta. Sí, adelante. Hace unos 3 minutos usted comentó acerca de la Ajá. filactería y dio algunos pasajes en Éxodo y en Deuteronomio. ¿Usted me los Sí, podría hermano. repetir? Que los quiero copiar. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, claro que sí, hermanos. Es comentario, hermanos, explicación extra, ¿verdad?, de lo que saqué de esta lectura. Claro que sí, hermano. Es Éxodo, hermanos. Éxodo 13, 2 al 11. Del 2 al 11. Éxodo 3, 2 al 11. Sí, El siguiente, Éxodo 13, 11 al 16. al 16. Éxodo 13, 11 al 16. Deuteronomio 6, 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. Y Deuteronomio 11, 13 al 21, hermano. Sí, son los Muchas gracias, pasajes hermano. que he encontrado, hermano. Sí, si Muchas algo le gracias, han hermano. de servir, hermano. Sí, Claro, hermano. gracias. Gracias, hermano. Gracias. Así es. Ahí, hermanos, continuando, hermanos, con el verso, ¿verdad? Nos quedamos el 8 al 10, hermanos. Bueno, pues a ellos, hermanos, les gustaban los títulos de honores, hermanos, tales como que les llamaran rabí, padre y maestro, hermanos. Ahí lo mismo, hermanos, la misma palabra de Dios los dice, pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y a ellos, hermanos, pues, como lo vimos, les gustaba, hermanos, les gustaban todos estos títulos, hermanos. Y hoy, hermanos, en la actualidad, ¿verdad? También aplicándolo, bueno, pues veamos, hermanos, algunos personajes por ahí religiosos, pues que les gusten que les llamen reverendos, les gusta que les llamen pastores, pastoras, y entre otros, hermanos, entre otros títulos, hermanos, que algunos a veces lo hacen, hermanos, por equivocación, pero cuando se les enseña la palabra de Dios se corrigen. Pero hay algunos que no, hermanos, hay algunos otros que no, hermanos, les gustan los títulos, ¿verdad? Hablando religiosamente. No tengo nada con sus títulos, no estamos hablando de los títulos profesionales, hermano. Entonces, en los versos, hermanos, Jesús, en los 11 y 12, aquí Jesús, hermano, les enseñaba que la verdadera, hermanos, grandeza está en el servicio humilde. Por eso Él les dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ahí les enseña, hermanos, que la verdadera, otra vez, hermano, la grande. ¿Quién es una persona grande? La grandeza, hermanos, está en el servicio humilde, no en lo que estos personajes, hermanos, estaban haciendo. Entonces, aquí, hermanos, a continuación hay una denuncia de los fariseos, hermanos, que ahorita lo vamos a leer. Es un contraste, hermanos, con las bienaventuranzas. En el Sermón del Monte había 7 cosas que según Jesús, hermanos, los hacía
bienaventurados, hermanos, o felices a los seguidores de Jesús. Y ninguna de estas, hermanos, tenían los fariseos. Siete bienaventuranzas allá, y aquí, hermanos, hay 7 ayes aquí. Entonces, fíjense ahí, hermanos, regresando ahí, bueno, ahí estamos en Mateo capítulo 25, en el versículo número 13, hermano, ahí por favor con la lectura, hermano. Amén. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dice aquí, hermanos, lo que estaban haciendo ellos, hermanos, pues, hermanos, tenían bien poseído del reino, hermanos. Cerraban el reino con sus enseñanzas y con lo que ellos hacían. No dejaban, hermanos, a las personas que verdaderamente, hermanos, tenían un corazón sincero de entrar, hermanos, al reino de Dios. Por causa de estos personajes, hermanos, no los dejaban entrar, ni ellos entraban, hermanos, ni los dejaban entrar. Por eso ahí está, hermanos, el contraste, hermanos, de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice ahí, es el reino de los cielos. Y acá, hermanos, los fariseos, por sus enseñanzas, ellos, hermanos, se sentían el dueño, hermanos, del reino y no dejaban entrar. Entonces, en el verso 14, hermanos, ahí mismo, en el verso 14, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Allá, hermanos, la Biblia, en Mateo 5:4 dice que son bienaventurados, hermanos, los que lloran porque ellos recibirán consolación. Los que lloran son confortados y los destructores condenados, hermanos. Esto incluso destruían, hermanos, y devoraban las casas de las viudas. En lugar de consolar, hermanos, lo que hacían ellos eran, fíjense, devorar o destruir, hermanos. El verso 15, hermano, ahí el verso 15. Dice, Ahí hay mismo de 20. vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y ese es lo que ellos hacían, hermanos. Cuando en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los humildes, ¿sí? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los humildes se darán la tierra y los orgullosos, dice acá, van al infierno, hermanos. Y ese es lo que ellos estaban haciendo, hermanos. Entonces, estas personas, como dice el 16, eran codiciosos de ganancia. Cuando una de las bienaventuranzas allá dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y estos eran, hermanos, codiciosos de ganancias, hermanos, deshonestas. Así estaban, hermanos, estos hombres, hermanos. Entonces, dice ahí, hermanos, los versos, bueno, era hasta el 22, pero los versos, hermanos, 23 allí al 24, hermano. Del 23 al 24, ahí de favor, hermano. Dice la palabra, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hasta ahí, hermano. Sí, hermano, fíjese, hermano, cómo estaban estos hombres, hermanos. Cómo Jesús les dice, hermanos, estos hombres eran, hermanos, hombres que rechazaron la misericordia. Cuando Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y estos hombres, hermanos, no tenían ni una pizca de misericordia, hermanos, nada de compasión, hermanos. Corruptos completamente, hermanos, de corazón, hermanos. Así los dice
Los siguientes, hermanos, versículos, hermanos, así dice, del 25 al 28. Ahí nos habla, hermanos, cómo era su corrupción, guías de ciegos, como ya lo leyó nuestro hermano, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, hermanos, que lo que debían de hacer, no hacían. Y lo que hacían es lo que no debían de hacer. Por eso Jesús le dice ahí de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiarlo de fuera del vaso, bueno, ya lo leyó nuestro hermano, pero dice fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, fíjese, hermanos, sigue diciendo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad mostráis justos a los hombres, pero por dentro está llenos de hipocresía, de iniquidad. Fíjense, hermanos, el carácter de estos hombres, cómo Jesús, hermanos, los denuncia y cómo están, hermanos, corruptos de corazón. Pero allá en las bienaventuranzas, por eso está el contraste allá, dice, hermanos, en el 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estos hombres, hermanos, los fariseos, se convirtieron en perseguidores. Y Jesús les dice aquí, hijos del diablo. Y en una de las bienaventuranzas dice, hermanos, que hay bendición, pero fíjese para los hijos de Dios, que son perseguidos y que son pacificadores. En estos versos, hermanos, que del 29 al 33, hermanos, que nos va a leer nuevamente nuestro hermano, fíjese cómo nos dice del 29 al 33, hermano. Mi hermano, dice el Ahí, 29, del 29 al 30. sí, al 33. Sí, ahí en el 29, 23, 29. 29 me dijo, ¿verdad? Sí, sí. Dice la palabra de Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ajá. Fíjense, hermanos, cómo lo que ellos hacían. Dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes. Fíjense cómo les dice, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hermanos perseguidores, fíjense lo que eran hijos del diablo, igual, hermanos, a sus padres. Lo mismo que hicieron los padres, pues ellos, hermanos, lo estaban haciendo. Por eso, hermanos, hay sobre los líderes judíos, hermanos. Hay de vosotros, maestros de la ley. ¿Por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. No entran ni dejan entrar, que ya lo vimos. Les dice, hay vosotros, maestros de la ley. ¿Por qué? Porque recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo hacían 2 veces más hijos del infierno que a vosotros. Y les dice también, hermanos, en el 16, hay de ustedes guías de ciegos, o sea, son ciegos. También hay de ustedes guías ciegos, o sea, juraban en falso. Lo vimos en el 23 al 24, hay de ustedes maestros de la ley, porque diezmáis las cosas silvestres, pero no tienen justicia, esperanza, paz y gozo. Lo vimos en el 25 al 28, hay de ustedes maestros de la ley, porque limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro está lleno de huesos de muertos. Y lo que vimos ahorita, de ahí de vosotros, maestros hipócritas, asesinos de profetas. Ahora, hermanos, en el 33 les dice serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vea usted, hermanos, y veamos que ellos sabían lo que es bueno y no lo hacían. Sabían que debían ayudar al pobre, pero les robaban. Y les dice, no hay esperanza para ustedes, no hay ninguna
esperanza, no pueden escapar a toda la sangre del Antiguo Testamento, desde la de Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías. Como, hermanos, ellos estaban, ¿verdad? Hermanos, manchados, hermanos, de sangre, de tantas cosas que ellos hacían en el tiempo, hermanos, del profeta Jeremías. Ellos cometían, hermanos, asesinatos, y ellos decían, nuestras manos están limpias, nuestras manos no han derramado sangre ni en su ropa. Pero, hermanos, Dios que los podía ver, ellos podían ver sus manos, hermanos, manchadas de sangre, sus ropas, hermanos, lo que ellos estaban haciendo. Luego, hermanos, en lo último que tenemos y vemos aquí, hay un lamento, hermanos, sobre la ciudad de Jerusalén. En los últimos versículos, hermanos, del capítulo 23 de Mateo, del 37, ¿verdad? En adelante, al 39, dice: Jerusalén, Jerusalén, lo que decíamos hace un momento, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestras casas os se dejará desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice, hermanos, aquí en estos versos que hemos visto, o leído, hermanos, este lamento, hermanos, sobre la ciudad de Jerusalén, sus pecados, y hay un rechazo, hermanos, de auxilio. Se ve su desolación, pero también, hermanos, el juicio venidero. ¿Qué lecciones se aprenden o qué podemos aprender? Bueno, hermano, la lección que se aprende, o como la número 1, dice que las bendiciones presentes no garantizan las futuras. Es decir, Dios ha bendecido a Israel y a Jerusalén con las mayores bendiciones que cualquier otra ciudad o naciones conocidas, y ahora serán destruidas. Así que, pues, el hecho de que Dios los haya bendecido en el pasado no lo obliga a bendecirlos hoy, hermano. Entonces, fíjese, aquí los bendijo y ellos, hermanos, no supieron, hermano. Qué triste, qué triste, hermanos, que no le agradecieron a Dios. La fidelidad, como lección 2, hermanos, es garantía de bienaventuranza. Si tan solo soy fiel, dice, si tan solo camino en la luz, si soy pobre de espíritu y lloro, y soy humilde y misericordioso, y todo lo que Jesús dijo, entonces eso me garantiza las bienaventuranzas. Si no es así, el juicio está en la mano. Otra lección que se aprende aquí, como 3, hermanos: cuando Dios juzga, su juicio es severo. Cuando Dios trae juicio sobre su pueblo, aún así el pueblo de su corazón será una destrucción desadoradora, hermanos, absoluta y completa. Y ante todo esto, hermanos, pues necesitamos, hermanos, aprender de este capítulo que Dios está ansioso, es un Dios de amor, hermanos. Es un Dios amoroso, ansioso de salvar al pueblo. No quiere que ninguno perezca, ni siquiera la Jerusalén farisea, hipócrita y legalista. Lo que quiere bajo sus alas, o los quiere más bien, hermanos, los quiere bajo sus alas. Así de que a nosotros, hermanos, también, ¿verdad? Nos sigue invitando, hermanos, a que sigamos estando bajo sus alas. Ya sabemos, hermanos, que hemos acudido a los pies, hermanos, a ser bautizado, y estamos en Cristo, estamos en Él. Pero Él, hermanos, pues nos sigue por medio de esta enseñanza, ¿verdad? Alertando, hermanos, alertando de que hay muchas, hermanos, muchas personas, hermanos, en extrema religiosidad, hermanos, que, bueno, pues algunos ya han decidido, hermanos, equivocadamente servirle así, y así se quieren quedar, pero Él les sigue insistiendo que su religiosidad que ellos profesan o tienen, pues en el día postrero, en el día último, de nada les va a servir si no están en lo que es, hermanos, en lo que es la verdad. Hermanos, pues es así, hermanos, como vamos a concluir, hermanos, temprano con esta clase. No era mucha, hermanos, esta clase de esta noche, de estas lecciones, hermanos,
de esta lección 15 y esta lección 16, hermanos, esperando en Dios, hermanos, que hayamos aprendido hoy, hermanos, algo más de estas lecciones. Por su atención, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos, a todos y cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Vamos a despedirnos, hermanos, con palabras de oración. Vamos a ser despedidos con palabras de oración. Voy a pedirle, hermanos, a algún hermano, ¿verdad? Voluntario, hermanos, que nos despida con palabras de oración. Adelante, hermanos, algunos de ustedes, hermanos. Si está ahí nuestro hermano de Tabasco, hermano, tu hermano de Tabasco ahí despide con palabra de oración. No está, hermano. Adelante, nuestro hermano Armando. Sí, adelante, sí, adelante. Amén, hermano. Oramos. Mil gracias, Sí, Padre, por este día que nos has regalado. Gracias por tu palabra, porque nos enseñas, Señor, nos exhortas. Te damos gracias por tu misericordia, porque podemos aprender por medio de ella, Señor. Padre, te damos gracias por nuestro hermano Margarito, por el tiempo que dedica a enseñarnos, Señor. Te pedimos que lo bendigas a él, a su familia. Te pedimos, Padre, que esta enseñanza quede en nuestros corazones y sobre todo atesorarla, Padre, y poder compartirla a otros hermanos o personas que aún no te conocen. Te pedimos por cada hermano que está conectado en diferentes partes del mundo, que seas tú bendiciéndole, Señor, fortaleciendo sus vidas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en nuestro caminar, que nuestras vidas sirvan para alabanza de tu gloria. Bendito sea, Señor, por todo lo bueno que eres con cada uno de nosotros y ahora que vamos a descansar, te pedimos que por favor nos regale un sueño reparador. También te pedimos por los hermanos que no se conectaron el día de hoy, que seas tú bendiciéndoles donde quiera que se encuentre. Padre, te amamos, te bendecimos, te rogamos que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro querido Salvador. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, que descansen. Buenas Gracias, noches. gracias. Dios te bendiga. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Chao, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.